Carlos pensó que su pasado estaba enterrado, pero cuando Clara llama a su puerta con una única intención, se da cuenta de que sus elecciones están a punto de destruirlo de una manera que nunca imaginó. Lo que Clara trae consigo pondrá su vida de cabeza para siempre. Carlos disfrutaba de la simplicidad de su rutina. Vivía en una casa modesta, pero cómoda, lejos del bullicio del pasado. Su trabajo como contador le brindaba una vida estable, y tenía pocos amigos, pero leales. Cada día era predecible, y se sentía seguro dentro de esa previsibilidad. Pero esa tarde, todo comenzó a desmoronarse. El golpe en la puerta fue suave, casi imperceptible. Carlos, que estaba sentado en su sillón leyendo un libro, frunció el ceño al escuchar el sonido. No esperaba visitas. Se levantó, dejó el libro sobre la mesa y caminó lentamente hacia la puerta. Al abrirla, fue como si el aire a su alrededor se hubiera convertido en hielo. Allí estaba Clara, parada frente a él, con la misma mirada intensa que recordaba de años atrás. El tiempo parecía haberse detenido. La imagen de Clara, con su cabello oscuro cayendo sobre los hombros y una expresión enigmática, trajo de vuelta una avalancha de recuerdos que había pasado años intentando olvidar. Pero era imposible borrar lo que formó parte de su vida con tanta intensidad. El corazón de Carlos se aceleró, y le costó encontrar palabras. «Clara», fue todo lo que logró murmurar, sin poder ocultar el asombro en su voz. Ella no respondió de inmediato. Sus ojos recorrieron el rostro de Carlos, como si estuviera midiendo cada reacción, cada expresión que él mostraba. Había un silencio que parecía interminable, mientras Clara permanecía allí, inmóvil, como una figura del pasado que finalmente había venido a cobrar lo que le correspondía. Cuando finalmente habló, su voz era tranquila, pero cargada de una tensión que parecía reverberar en el aire a su alrededor. «Necesitamos hablar, Carlos». Él retrocedió instintivamente, sintiendo un escalofrío. Eso no era solo una visita inesperada, y él lo sabía. Había algo en la forma en que Clara lo observaba, como si hubiera estado esperando ese momento durante mucho tiempo. Intentando recuperar la compostura, Carlos abrió la puerta un poco más y le hizo un gesto para que entrara. «Claro, entra», dijo, tratando de sonar casual, pero sus manos temblaban levemente. Mientras Clara cruzaba el umbral de la puerta, Carlos notó que llevaba una pequeña bolsa de cuero, que sostenía con firmeza junto a su cuerpo. Entró despacio, observando el interior de la casa con una calma desconcertante. «Tienes un lugar bonito aquí, Carlos», comentó, su voz cargada de una tranquilidad que contrastaba con la tensión en el ambiente. Carlos cerró la puerta detrás de ella y la observó mientras se dirigía a la sala de estar, donde él había estado momentos antes. Clara parecía cómoda, como si conociera el lugar, aunque fuera su primera vez allí. Se preguntó qué estaría pensando realmente y, sobre todo, qué la había llevado hasta allí después de tanto tiempo. El silencio entre ellos era pesado, y Carlos sintió como el desconcierto crecía con cada segundo. Sabía que Clara no estaba allí por casualidad. La última vez que se vieron, años atrás, fue en circunstancias complicadas. Una historia marcada por decisiones equivocadas, mentiras y promesas rotas. Siempre supo que eso algún día podría volver, pero no esperaba que fuera de esa manera, tan abrupta. Y ahora, con Clara frente a él, todo parecía surrealista. Como si el pasado hubiera resurgido, pero con una intensidad para la cual no estaba preparado. «¿De qué quieres hablar?», preguntó Carlos, intentando parecer en control de la situación, aunque todo su cuerpo estaba tenso. Se sentó en el sillón, invitándola a hacer lo mismo. Clara, sin embargo, permaneció de pie, mirándolo directamente. Respiró hondo, como si estuviera organizando sus pensamientos antes de hablar. «No estoy aquí para hacerte daño, Carlos», comenzó, su voz baja pero firme. «Pero ambos sabemos que lo que ocurrió no puede quedarse atrás como si nunca hubiera existido». Carlos sintió que el estómago se le revolvía. Lo que más temía estaba ocurriendo. Clara no había olvidado nada, y ahora estaba allí, frente a él, trayendo todo de vuelta. Mientras Clara permanecía de pie en la sala, el silencio entre ambos estaba cargado de todo lo que no se había dicho en los últimos años. Carlos la observaba con atención, pero no podía evitar que su mente regresara a ese tiempo en que todo comenzó. Una avalancha de recuerdos lo golpeó,
recordándole las decisiones que lo llevaron a esa situación, y, con cada memoria, venía la dolorosa constatación de que él mismo había creado esa circunstancia. Hace muchos años, cuando Carlos y Clara se conocieron, todo parecía prometedor. Clara era una joven llena de vida, ambiciosa, siempre con un brillo en los ojos. Carlos, por otro lado, era más práctico, calculador, alguien que medía cada paso antes de tomar cualquier decisión. Se involucraron en una relación que, al principio, parecía tener un futuro brillante. Sin embargo, con el tiempo, Carlos tomó decisiones que cambiarían por completo el rumbo de sus vidas. Clara confiaba en él. Formaron una pareja que, a los ojos de los demás, parecía inquebrantable. Sin embargo, lo que Clara no sabía era que Carlos se estaba involucrando en negocios oscuros. No tenía la intención de involucrarla, pero su ambición y deseo por obtener resultados rápidos lo cegaron. Comenzó a tomar atajos, a hacer tratos que desafiaban su ética, todo esto sin que Clara supiera. Ella veía en Carlos a un hombre íntegro, un compañero confiable, alguien en quien podía depositar su confianza, pero la verdad era muy diferente. Carlos, en ese entonces, creía que podía controlar todo. Pensaba que si mantenía a Clara en la oscuridad respecto a sus negocios, podría hacer que las cosas funcionaran en paralelo sin que ella se viera afectada. Pero Clara no era una mujer que aceptaba secretos por mucho tiempo. Eventualmente, comenzó a notar las fallas en la fachada que él había creado. Pequeños detalles comenzaron a surgir, y Clara, siendo perspicaz, empezó a hacer preguntas. El momento de la ruptura llegó cuando Clara descubrió por sí misma una traición, no solo emocional, sino también financiera. Carlos había utilizado su nombre para cerrar un negocio ilegal, un acuerdo que involucraba lavado de dinero y fraudes. Al descubrir la magnitud de la traición, Clara se sintió devastada. No solo perdió la confianza en Carlos, sino que también vio su propio futuro desmoronarse por culpa de sus errores. Ahora, allí de pie en la casa de Carlos, Clara parecía cargada con el peso de todos esos recuerdos. Él podía ver en sus ojos que la herida seguía abierta. Carlos sabía que Clara no estaba allí solo para revivir el pasado, ella quería justicia, y él comenzaba a entender que las consecuencias de lo que hizo no habían quedado en el pasado como él esperaba. ¿Recuerdas lo que hiciste, Carlos?, preguntó Clara, rompiendo el silencio con una frialdad cortante. Porque yo nunca lo olvidé. Carlos sintió el peso de esas palabras como un golpe en el estómago. Claro que lo recordaba. Recordaba cada error, cada mentira, cada decisión egoísta que lo llevó a traicionar la confianza de Clara. Y por más que intentara enterrar esos sentimientos a lo largo de los años, ahora, frente a ella, todo volvía con una intensidad abrumadora. Yo pensé que... Carlos comenzó a hablar, pero su voz se quebró. No sabía cómo continuar. No había justificación para lo que hizo, y él lo sabía. Clara no estaba allí para escuchar excusas vacías. ¿Pensaste que lo olvidaría? ¿Que esto no volvería para perseguirte? Clara dio un paso adelante, su presencia dominando el pequeño espacio. Lo perdí todo, Carlos. Todo, por tus mentiras. Carlos bajó la cabeza, incapaz de enfrentar la mirada furiosa de Clara. Durante años, se engañó pensando que podría seguir adelante, pero lo que estaba claro en ese momento era que el pasado nunca desaparece. Y ahora, todo lo que había construido a lo largo de los años estaba a punto de desmoronarse. Carlos sentía el peso de las palabras de Clara, pero lo que más lo aterraba era la sensación de que ella no había venido solo a confrontarlo. Había algo más en su presencia, algo peligroso. Conocía lo suficiente a Clara como para saber que no haría un viaje hasta su casa solo para revivir el pasado. Había una intención oculta detrás de cada palabra, detrás de cada movimiento que ella hacía en esa sala, y eso lo ponía cada vez más nervioso. Sé que quieres respuestas, Clara, y sé que las mereces. He hecho cosas horribles, pero he cambiado, te lo juro, intentó decir Carlos, buscando alguna forma de calmar la furia que veía en los ojos de ella. No sabía exactamente qué quería, pero estaba dispuesto a ofrecer lo que fuera para resolver la situación y evitar que su mundo se desmoronara. Clara soltó una risa seca, sin rastro de humor. ¿Tú crees que puedes resolverlo todo con palabras, Carlos? Como si eso fuera a borrar lo que hiciste. Las mentiras,
las traiciones, el uso de mi nombre para tus negocios sucios. Lo perdí todo. Mi carrera, mi futuro. Destruiste todo. Carlos sintió una punzada de pánico al darse cuenta de que sus palabras no estaban surtiendo efecto. Clara estaba furiosa, pero había algo más profundo en esa ira. Era el resultado de años de dolor y sufrimiento, y él sabía que ninguna excusa sería suficiente para calmar ese huracán. Yo puedo arreglarlo. Clara, déjame intentarlo. No tiene que ser así, suplicó, su voz temblando levemente. No podía soportar la mirada penetrante que Clara le lanzaba, como si estuviera analizando cada rincón de su alma. ¿Arreglarlo? ¿Tú crees que simplemente puedes arreglar esto? Carlos, no tienes idea de lo que he pasado. Años intentando reconstruir lo que tú destruiste. ¿Y ahora vienes a hablar de reparaciones? No, Carlos, esto no se soluciona con una simple conversación o con tu dinero sucio, respondió ella con una frialdad que cortaba como una navaja. El silencio que siguió era asfixiante. Carlos podía sentir el sudor frío corriendo por su nuca mientras intentaba pensar en una salida. Pero entonces, Clara hizo algo que lo aterrorizó aún más. Lentamente abrió la bolsa de cuero que había llevado desde el principio, y, con un movimiento calculado, sacó de ella un sobre amarillento y lo colocó sobre la mesa frente a él. Esto, dijo Clara, dando un leve golpe en el sobre, contiene todas las pruebas que he reunido a lo largo de los años. Todo lo que hiciste, todas las transacciones ilegales, el uso de mi nombre, todo está aquí. Carlos se congeló. Su corazón latía tan fuerte que sentía como si pudiera escuchar el sonido en sus oídos. Aquel sobre, quieto sobre la mesa, parecía una bomba a punto de explotar y destruir todo lo que había construido en los últimos años. Sabía que si Clara entregaba aquello a las autoridades, su vida se acabaría. Todos sus bienes, su reputación, perdería todo. Clara, por favor, podemos resolver esto de otra manera, dijo casi suplicante. No tiene que llegar a este punto. Ella lo miró con una expresión dura, inquebrantable. Tuviste años para pensar en eso, Carlos. Yo me levanté sola, con todas las puertas cerradas por tu culpa. Y ahora no eres tú quien va a decidir cómo termina esto. El miedo de Carlos se transformaba rápidamente en desesperación. Estaba perdiendo el control, y, lo peor, no sabía cómo revertir la situación. Clara tenía el control total, y él era solo un peón en sus manos. Con cada segundo, la realidad de su destrucción inminente se hacía más clara. Lo que ella decidiera hacer con ese sobre sería definitivo. No entiendes. Perdí el control en ese entonces. Hice cosas de las que me arrepiento profundamente. Pero esto no va a resolver nada, Clara. Solo va a arruinar más vidas. Intentó apelar a cualquier resquicio de compasión que ella pudiera tener por él. Pero la respuesta de Clara fue inmediata. ¿Crees que me importa lo que vayas a perder ahora, Carlos? Esto es lo que te mereces. Quiero que sientas el mismo desespero que yo sentí. Y lo vas a sentir. Carlos sabía que sus palabras ya no la afectaban. Clara estaba decidida a destruir todo lo que él había construido, y ya no había forma de detenerla. Él sobreseguía sobre la mesa como una sentencia de muerte, y Carlos se dio cuenta de que su única esperanza era tratar de entender hasta dónde estaba dispuesta a llegar. Pero en el fondo, temía que ya fuera demasiado tarde. Después de todo lo que había escuchado de Clara, Carlos sentía que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Esa sensación de impotencia lo invadía de una manera que nunca antes había experimentado. En todas las otras situaciones de su vida, siempre había tenido el control. Pero allí, en esa sala con Clara, no era más que un hombre enfrentando las consecuencias de sus propios errores. El peso de esa realidad lo aplastaba lentamente. Sentado en su sillón, con las manos temblorosas, Carlos fijaba la mirada en el sobre que descansaba sobre la mesa. Su mente giraba en torno a una única pregunta: ¿cómo redimirse de algo tan devastador? Las palabras de Clara aún resonaban en su cabeza, como un recordatorio constante de su monumental fracaso. Intentaba encontrar una salida, una forma de compensar todo lo que había hecho. Pero cuanto más pensaba, más se daba cuenta de que el hoyo que él mismo había cavado era demasiado profundo. Clara seguía de pie, con los brazos cruzados,
observándolo con una mezcla de ira y frustración. No parecía dispuesta a ceder, y Carlos sabía que cualquier intento de ofrecerle dinero o bienes sería inútil. Ella no estaba buscando una compensación material. No esta vez. Clara quería algo que él no sabía si podía darle, una redención verdadera, y eso no se compraba con un cheque o una disculpa formal. Clara, yo sé que no hay nada que pueda decir o hacer que cambie lo que pasó, pero necesito una oportunidad. Una oportunidad para hacer lo correcto, dijo Carlos, intentando, una vez más, romper esa barrera de hielo entre ellos. Su voz era baja, casi un susurro, como si hablara más consigo mismo que con ella. Clara no respondió de inmediato. Solo lo miró con una expresión que mezclaba dolor e incredulidad. ¿Una oportunidad? Carlos, tuviste muchas oportunidades. Todas las veces que mentiste, engañaste y me hiciste creer en tus promesas. Esas fueron tus oportunidades. Y las desperdiciaste todas. Carlos sintió una punzada en el pecho. Las palabras de Clara le golpeaban profundamente, porque eran verdad. Siempre había sido el hombre de las promesas vacías, siempre jurando que cambiaría, que haría las cosas bien. Pero al final, repetía los mismos errores, enredándose aún más en sus mentiras y traiciones. Por un momento, Carlos pensó en levantarse, cruzar la sala y arrodillarse frente a ella, suplicar por una nueva oportunidad. Pero sabía que eso no funcionaría. Clara ya no era la mujer ingenua que él había conocido. Ella también había cambiado, igual que él. Y ahora, lo único que podía hacer era ser honesto, por primera vez en mucho tiempo. No sé cómo arreglar esto, admitió, su voz quebrada por la emoción. Pero por favor, dime qué puedo hacer para intentarlo. No puedo retroceder, Clara, pero puedo intentar ser diferente. Clara lo observó por unos segundos más, sus ojos penetrantes como si intentaran discernir la verdad detrás de sus palabras. Finalmente, respiró hondo y, con un leve movimiento de cabeza, dijo, «Diferente, Carlos, ¿tú crees que ser diferente ahora va a borrar todo lo que hiciste?» Carlos negó con la cabeza, desesperado. «No, sé que no, pero no puedo seguir viviendo así, sabiendo que arruiné tu vida y la mía también. Necesito cambiar. Clara, lo necesito». El silencio que siguió fue pesado y tenso. Clara parecía evaluar sus palabras con cuidado, como si intentara entender si realmente estaba hablando con sinceridad o si solo era otro intento desesperado de escapar de la situación. Carlos, por su parte, se sentía más vulnerable que nunca. Siempre había sido un hombre de acción, pero ahora, atrapado en el ciclo de sus propios fracasos, solo le quedaban sus palabras. Finalmente, Clara habló, pero sus palabras fueron duras. «No estoy aquí para darte respuestas, Carlos. Si quieres redención, tendrás que encontrarla tú solo. Yo ya encontré mi camino, pero no me corresponde a mí decidir el tuyo». Carlos sintió el peso de lo que ella acababa de decir. No había un manual, ni una manera clara de enmendar los errores del pasado. Tendría que descubrirlo por sí mismo, y el miedo a lo que vendría a continuación lo dominaba por completo. Carlos sentía una creciente urgencia por hacer algo para corregir el pasado, pero cada intento parecía chocar contra la fría determinación de Clara. Ella no estaba interesada en palabras vacías, y él sabía que esto requeriría más que simples promesas. Sin embargo, la única manera que Carlos conocía para resolver problemas era ofrecer soluciones materiales. Dinero, propiedades, acuerdos. Ese era el lenguaje que había aprendido durante su carrera, y era la única herramienta que tenía en ese momento de desesperación. «Clara, entiendo que no puedo borrar el pasado, pero puedo ayudarte a seguir adelante. Tengo recursos, puedo ofrecerte una compensación, una forma de asegurarte que recuperes todo lo que perdiste por mi culpa», dijo él, con cierta duda. Sabía que la propuesta era arriesgada, pero era lo único concreto que podía hacer. La mirada de Clara se endureció, y sus labios se curvaron en una sonrisa irónica. «Dinero, Carlos. ¿De verdad crees que el dinero va a arreglar todo?» Dio un paso adelante, la indignación evidente en cada palabra. «No estoy aquí buscando una compensación financiera. Esto nunca fue sobre el dinero. Destruiste mi vida,
¿Y piensas que un cheque va a arreglar eso? Carlos se quedó en silencio por un momento. La idea de que su oferta pudiera ser vista como ofensiva no había cruzado por su mente. En su cabeza, las cosas siempre tenían una solución práctica. Pero Clara no era una cliente ni una socia de negocios que pudiera comprar. Ella era la víctima de sus acciones, y ningún valor material corregiría lo que había sucedido. Sé que no se trata solo de eso, pero es una forma de empezar, dijo él, con voz vacilante. Ya no sé qué más hacer. Clara, si pudiera volver atrás, lo cambiaría todo, pero no puedo. Lo que puedo hacer es ofrecerte algo ahora, algo concreto. Clara negó con la cabeza, decepcionada. De verdad no entiendes, ¿verdad? ¿Piensas que esto se trata de lo que puedas darme ahora? Nada de lo que hagas o ofrezcas va a borrar lo que pasó. Lo que yo quería, Carlos, era respeto, honestidad. Pero tú rompiste eso. Y ahora, años después, crees que puedes arreglarlo con dinero. El silencio que siguió a las palabras de Clara era pesado. Carlos sentía como si estuviera hundiéndose en un pantano. Cuanto más intentaba moverse, más se hundía. Sabía que tenía que pensar en otro enfoque, pero su desesperación lo hacía recurrir siempre a la misma táctica. Intentar controlar la situación con algo tangible, algo que pudiera calcular. Entonces dime qué es lo que quieres, Clara, murmuró finalmente. Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario. Clara lo miró durante un largo momento, sus ojos brillando de frustración. Respiró profundamente, como si estuviera conteniéndose. Luego, su voz salió firme, pero sin la rabia explícita de antes. No quiero nada de ti, Carlos. Nada de lo que puedas ofrecer va a cambiar lo que ocurrió. Lo que quiero es que entiendas lo que hiciste, que sientas lo que yo sentí, que vivas con las consecuencias de tus actos, como yo tuve que vivir con los míos. Las palabras de Clara eran como una sentencia. Carlos sintió el impacto de ellas con una intensidad que lo hizo estremecerse. Por primera vez en años, se dio cuenta de que no había una solución fácil, y que ningún valor monetario o material podría reparar lo que había roto. Siempre se había enorgullecido de su capacidad para resolver problemas, de encontrar una salida en situaciones complicadas. Pero ahí, en ese momento, estaba impotente. Pensó en todas las veces que había usado su influencia y dinero para escapar de situaciones difíciles. Sin embargo, esta vez, nada de eso funcionaría. Clara no quería su dinero, y ahora entendía que esto no se trataba solo de ella. Se trataba de él, de la clase de hombre en que se había convertido. Había pasado tantos años construyendo una vida basada en apariencias y éxito financiero, pero, en el fondo, ya no sabía quién era ni lo que realmente importaba. Clara, por su parte, permanecía inquebrantable. No necesitaba nada más de él, salvo la verdad. La verdad que Carlos aún parecía reacio a enfrentar. Había sido el autor de su propia destrucción, y ahora, frente a la mujer que tanto había perjudicado, finalmente empezaba a darse cuenta del precio que pagaría por ello. Clara, comenzó Carlos, pero su voz falló. No quedaba nada más que decir. Estaba sin respuestas, sin estrategias, sin la habitual confianza que siempre lo guiaba. Se sentía vacío, desprovisto de cualquier poder, mientras Clara permanecía ahí, inmutable. No soy yo quien puede darte redención, Carlos. Eso es algo que tendrás que encontrar por ti mismo. Pero no esperes que eso borre lo que hiciste, concluyó Clara, con voz fría y calculada, como una sentencia final que resonaba en la sala. Carlos permaneció sentado durante varios minutos después de las palabras de Clara. Sentía como si estuviera atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. Todo lo que intentaba parecía en vano, y cada segundo aumentaba la sensación de que el control sobre su propia vida se escapaba entre sus dedos. Por primera vez, se daba cuenta de que sus antiguas estrategias, dinero, acuerdos y soluciones rápidas, no funcionarían esta vez. Era una batalla interna, algo que nunca había tenido que enfrentar antes. Miró a Clara, aún de pie, firme e inquebrantable. Carlos sabía que estaba ante una decisión que definiría el resto de su vida. Podía seguir huyendo, tratando de remediar la situación con soluciones temporales, o finalmente enfrentarse a las consecuencias de sus acciones de manera honesta y profunda.
El peso de esa decisión lo sofocaba, y la incertidumbre sobre qué camino seguir lo aterrorizaba. Siempre has tenido el hábito de intentar resolverlo todo sin enfrentar la verdad, Carlos. Pero ahora no tienes a dónde correr, dijo Clara, su voz firme pero con un toque de tristeza. No estoy aquí para decirte qué hacer, pero una cosa es segura, si sigues escondiéndote detrás de mentiras y excusas, terminarás solo. Carlos sintió el impacto de esas palabras. La soledad que Clara mencionaba era un miedo que rara vez admitía, pero que siempre había estado allí, acechando. Había pasado años construyendo una vida aparentemente perfecta, pero al mismo tiempo, se había aislado de cualquier conexión verdadera, rodeado de personas que solo estaban a su lado por lo que él podía ofrecer. Ahora, frente a la persona a la que más había dañado, se veía sin nada. Ni el dinero ni el poder podían salvarlo esta vez. Carlos sabía que tenía que tomar una decisión. Pero, en ese momento, también comprendía que cualquier elección que hiciera tendría consecuencias irreversibles. Continuar en la misma dirección significaría la ruina completa de todo lo que había construido, no solo en términos de bienes materiales, sino también de su propia dignidad. Enfrentar la verdad y buscar la redención sería un camino más difícil, doloroso, pero quizás fuera la única forma de salir de ese ciclo de destrucción. No sé cómo hacerlo, admitió Carlos, con la voz temblorosa, revelando su vulnerabilidad. Era la primera vez en años que se permitía exponer esa fragilidad, y el miedo a parecer débil lo consumía. He pasado tanto tiempo huyendo, tratando de arreglar las cosas de la manera más fácil. Ahora no sé por dónde empezar. Clara respiró hondo, y por primera vez, su semblante endurecido se suavizó ligeramente. Nadie dijo que sería fácil, Carlos. Yo también tuve que encontrar mi camino, sola, con todo el caos que dejaste atrás. Pero al final, no se trata de lo que perdiste o de las consecuencias externas. Se trata de quién vas a ser de aquí en adelante. Las palabras de Clara penetraron profundamente. Carlos entendía que no se trataba solo de reparar lo que había roto a lo largo de los años, sino de transformar quién era. El cambio tendría que venir desde adentro, y esa era la parte más aterradora. Sabía que cualquier intento de redención tendría que ser genuino, no por miedo a las consecuencias, sino porque realmente quería ser una mejor persona. Y esa comprensión lo dejaba paralizado. Después de un largo silencio, Carlos finalmente se levantó. Su cuerpo estaba tenso, y sentía el peso de la agotadora carga emocional como nunca antes. Encaró a Clara, sabiendo que la decisión que tomaría ahora definiría su futuro. Necesito intentarlo. Necesito empezar por algún lado, dijo, con una voz más firme que antes. Era un pequeño paso, pero para Carlos, ese momento era crucial. Clara lo observó con atención, sin decir nada. No estaba allí para guiarlo, sino para confrontarlo con las consecuencias de sus propias decisiones. Ahora, el siguiente movimiento dependía exclusivamente de él. Carlos sabía que no sería fácil, pero por primera vez, estaba dispuesto a enfrentar lo que viniera. El primer paso ya estaba dado. Carlos se quedó parado durante mucho tiempo, mirando la puerta que Clara acababa de cruzar. El silencio era pesado, casi sofocante, y sabía que ese encuentro no solo había marcado el final de algo importante, sino también el inicio de una nueva fase en su vida. Por primera vez, Carlos se sentía verdaderamente solo, sin el consuelo de sus mentiras o trucos. Lo único que quedaba ahora era él y el peso de sus propias acciones. Las palabras de Clara resonaban en su mente, y él sabía que, a partir de ese momento, su vida no podría seguir el mismo rumbo. Clara había dejado claro que no estaba interesada en redención ni reconciliación. Para ella, lo que él había destruido era irreparable. Sin embargo, lo que Carlos cargaba ahora no era solo el peso de la culpa, sino también la percepción de que podría hacer algo al respecto. Tal vez no por Clara, sino por él mismo. En los días que siguieron, Carlos se sumergió en una profunda reflexión. Examinó cada aspecto de su vida y comenzó a entender las consecuencias de sus decisiones con mayor claridad. El lujo y el éxito que había alcanzado estaban basados en falsedades y traiciones, y sabía que, para realmente cambiar, tendría que empezar desde cero, desmantelando todo lo que había construido con sus mentiras. Una de las primeras cosas que Carlos hizo fue revisar sus negocios.
algo que había estado evitando por temor a lo que podría encontrar. Sabía que muchas de las transacciones en las que había estado involucrado en el pasado eran turbias, y ahora, sin el velo de la negación, comenzó a darse cuenta de la magnitud del daño que había causado, no solo a Clara, sino también a otras personas que confiaron en él. Decidido a hacer lo correcto, Carlos tomó una serie de decisiones difíciles. Comenzó a deshacer acuerdos antiguos, cortó relaciones con socios comerciales que sabía que no eran honestos y buscó maneras de reparar los daños financieros que había causado. Sabía que no sería un proceso rápido ni fácil y que, en muchos casos, no podría arreglar todo. Pero estaba dispuesto a intentarlo, al menos ahora, sin la intención de huir de sus responsabilidades. Conforme pasaban los días, Carlos también se alejó del estilo de vida que antes le parecía tan importante. El dinero, los bienes de lujo, las conexiones sociales, todo eso comenzó a parecerle insignificante a medida que buscaba una vida más simple, enfocada en la honestidad y el trabajo arduo. Sabía que no podía cambiar el pasado, pero sí podía elegir cómo vivir el futuro. Aunque el proceso de reconstrucción personal fue doloroso, Carlos sintió, de alguna manera, un alivio. Por primera vez, estaba tomando decisiones que no estaban basadas en engaños o intereses propios. Se rodeó de personas que valoraban su nueva postura y, aunque aún le resultaba difícil aceptarlo, comenzó a darse cuenta de que había algo más importante que el éxito material: la integridad. Clara, por otro lado, siguió su propio camino. Nunca volvió a buscar a Carlos, y él sabía que nunca sería capaz de reparar lo que había destruido entre ellos. Pero, a diferencia de lo que había imaginado, Clara ya no cargaba con la ira de antes. Ella lo dejó con la libertad de elegir su propio destino, algo que ella misma había hecho años antes. Clara encontró paz en su propio viaje, y Carlos sabía que, aunque separados, de alguna manera, ambos estaban libres del peso que el pasado representaba. Ahora, Carlos vivía una vida más humilde, pero, por primera vez, se sentía en paz. El camino que eligió estuvo lleno de sacrificios y decisiones difíciles, pero sabía que, finalmente, había escogido el camino correcto. El pasado seguía allí, una sombra que lo acompañaría siempre, pero ya no definía quién era.